Desde la multiplataforma Telesur, conectamos el conocimiento profundo con la vanguardia del sur global. Secuencia de inicio completada. Saludos viajeros y viajeras del saber, bienvenidos a Atomun. Para quien les habla, Jack Bravo, es un privilegio guiarlos en esta compleja arquitectura tecnocientífica. Sumérjanse a la comunidad digital del programa por Atomun Telesur en Facebook. En X estamos como @Atomun Telesur y @Jack Telesur, mientras que en Instagram, síganos en @Atomun_Telesur. Entramos en fase de análisis con la data crítica preparada por el equipo de producción. Activamos propulsión en 3, 2, 1. Entramos al universo de Atomun. En este especial de Atomun, a propósito del centenario del comandante Fidel Castro Ruz, exploramos una de las dimensiones más destacadas de su legado, su apuesta por la ciencia como herramienta de soberanía. Mucho antes de que la innovación tecnológica definiera el poder global, el líder histórico de la Revolución Cubana entendió que la independencia política podía convertirse en un cascarón vacío sin autonomía científica. Su visión impulsó una arquitectura del conocimiento que transformó a Cuba y proyectó su impacto sobre la región y el mundo. Desde la biotecnología hasta la salud pública, Fidel no solo fundó instituciones, sembró una cultura de investigación donde el científico es un defensor de la vida, demostrando que en el sur global el talento es el recurso natural más estratégico. A 100 años de su nacimiento, revisemos cómo se mueve la dinámica innovadora de la semana. Una de las prioridades de la presidencia de India en el BRICS en 2026 es el desarrollo de innovaciones. Su catalizador en la economía del siglo XXI son las startups. En la República, el número de estos proyectos empresariales aumentó en la última década de 445 a más de 223,000. Para las empresas, los países del Grupo de los 10, que reúnen a casi la mitad de la población mundial, son centros para buscar nuevos clientes y socios, espacios para implementar soluciones y compartir conocimientos. Yo destacaría 3 áreas principales que tienen mayor demanda. Una grande son las soluciones de IT. En primer lugar, soluciones de IT en el ámbito de la inteligencia artificial, la realidad virtual, la seguridad de la información y las soluciones de ciudad inteligente. La segunda gran área es, naturalmente, la de las tecnologías médicas. Así, en junio de 2026, a un primer paciente indio se le instaló un módulo de rodilla demostrativo de una empresa rusa. La tecnología mostró su eficacia. Ahora los desarrolladores se preparan para localizar la producción y desarrollar un sistema de acompañamiento a los consumidores en cooperación con empresas locales. No basta con hacer una buena prótesis. Hay que repararla a tiempo, ajustarla a la persona, porque una prótesis es un dispositivo individual. Por eso, para nosotros la colaboración no son simplemente palabras de moda, es, bueno, un must-have, una necesidad urgente. En Skolkovo ayudaron a encontrar personas afines en el extranjero. Otro residente de la fundación tiene una experiencia similar, un equipo que desarrolló un sistema inteligente de análisis de imágenes médicas. La tecnología ya se aplica ampliamente en clínicas rusas. Vemos que, sin duda, aumentó la cantidad de neoplasias detectadas, lamentablemente, pero estas neoplasias se encuentran en etapas tempranas. Por eso, para nosotros son grandes victorias. Cuando una neoplasia maligna está en etapa 0 o primera, es el comienzo de un largo camino hacia la curación. Hoy, las soluciones de software se adaptan para centros de salud extranjeros, por ejemplo, en Uzbekistán e India. Recibimos altas evaluaciones en los mercados externos. También recibimos premios, entre ellos el Premio BRICS de 2024. Si hablamos de otros países, todo empieza por el marco regulatorio y por la voluntad de las propias autoridades o del regulador local de implementar estas tecnologías. Otra área popular son las soluciones para el sector agroindustrial. Según desarrolladores, existe una alta demanda de ellas en China, Sudáfrica y Nigeria. Lo que las une es justamente que en todo el mundo actualmente se realizan investigaciones muy intensas sobre el uso de bioestimulantes, porque existe la tarea de reducir la dependencia de los fertilizantes minerales y, en general,
de disminuir la carga química sobre el suelo. Y esta tarea está presente en todos esos países. El BRICS se convierte en un espacio de pruebas e implementación conjunta de soluciones avanzadas. Para una integración y adaptación gradual de las empresas en los mercados de los países participantes, el Grupo de los 10 lanzó una plataforma digital con información actualizada sobre las medidas de apoyo disponibles en cada estado. Un sismo de magnitud 7.4 sacudió Colombia con epicentro en San José de Palmar. Pero, ¿qué lo originó realmente? La respuesta está a más de 100 kilómetros de profundidad, donde la placa de Nazca se hunde bajo la Sudamericana a un ritmo de 55 a 60 milímetros por año. Este fenómeno, conocido como subducción profunda, liberó energía de forma atenuada, pero a lo largo de un radio colosal. Se sintió en Bogotá, Quito y hasta Panamá, dejando afectaciones en el eje cafetero y el occidente colombiano. Y aunque el evento generó alarma en toda la región, los análisis sismológicos confirman que no tiene relación mecánica directa con la actividad telúrica en Venezuela. Son sistemas tectónicos independientes que operan a profundidades y con mecanismos de falla distintos dentro del complejo engranaje donde convergen las placas Caribe, Nazca, Sudamericana y el bloque de Panamá. Los especialistas descartaron cualquier vinculación con actividades humanas. Las perforaciones más profundas de la historia apenas superan los 12 kilómetros, una cifra insignificante frente a las fuerzas colosales que operan en el manto terrestre. La ciencia no se detiene y en Atomun seguimos operando a máxima potencia. Estamos en el epicentro de la tecnología, explorando las ideas, avances y desafíos que están redefiniendo nuestro tiempo. Hagan suya esta travesía y envíen sus reportes a atomun@telesurtv.net. Ahora hacemos una escala estratégica para recalibrar sistemas y optimizar la señal. Pero antes del corte, subimos de nivel. Estamos activando el espacio gamer, una experiencia diseñada para desafiar sus sentidos y llevarlos al límite. No se desconecten, el viaje continúa. Esto es Atomun. ¿Y si caminar con amigos fuera toda una aventura? El estudio australiano House, creador de Untitled Goose Game, regresa con Big Walk, un videojuego cooperativo para grupos de hasta 12 jugadores. La misión es simple: explorar una enorme isla llena de puzzles, retos y escenarios coloridos, pero superarlos requiere comunicación, coordinación y mucho trabajo en equipo. El juego incluso adapta el sonido según la distancia entre jugadores, el eco de los espacios y los obstáculos del terreno, para hacer más real la experiencia de exploración. Aunque algunos desafíos pueden repetirse y el amplio mapa puede desorientar, Big Walk destaca por su humor absurdo y una propuesta diferente: convertir la comunicación y el caos entre amigos en la verdadera partida. House demuestra que, a veces, la mejor aventura no es llegar a la meta, sino el camino para llegar juntos. Avanzamos con más de la ciencia, tecnología e innovación al servicio de nuestros pueblos del sur global. Esto es Atomun. El legado del comandante Fidel Castro Ruz vuelve a cobrar fuerza. Desde su visión estratégica de la ciencia, comprendió que el conocimiento no era solo progreso, sino un territorio de soberanía y una herramienta decisiva para la emancipación. Su apuesta por las ciencias siempre estuvo ligada a un principio esencial: poner el saber al servicio de la vida, del bienestar colectivo y de la dignidad de los pueblos, y no únicamente de la lógica del mercado. A 100 años de su nacimiento, su impronta sigue vigente. La ciencia puede ser instrumento de desarrollo o mecanismo de dominación. En tiempos de inteligencia artificial, guerras tecnológicas y disputas por los datos, la verdadera vanguardia no consiste
consiste solo en tener la tecnología más veloz, sino en la capacidad soberana de decidir cómo usarla. En este especial analizamos la visión y qué significa hoy construir futuro desde el conocimiento. Acá, el material, viajeros y viajeras del saber. Desde el uso táctico de las telecomunicaciones con la fundación de Radio Rebelde en 1958 hasta la creación de un robusto sistema de investigación en 1962, Fidel Castro concibió la ciencia y la tecnología como pilares de soberanía. Esta visión estratégica articuló el conocimiento con la campaña de alfabetización y con planes económicos que abarcaron desde la investigación agrícola hasta la industria metalúrgica, electrónica y sucroquímica. A pesar del cerco y bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, la política de Estado priorizó institutos en ciencias exactas, médicas y ambientales. Así, la innovación dejó de ser un negocio o un adorno académico para convertirse en un escudo colectivo, evidenciado en proyectos pioneros de reforestación y conservación hídrica en los años 70, demostrando que la soberanía científica era la vía indispensable para la dignidad de su pueblo. La Revolución Cubana impulsó una nueva oleada de científicos e investigadores que, al perfeccionar el sistema asistencial, desarrollaron la atención médica integral a la población. Este avance se refleja en la erradicación total de enfermedades como la poliomielitis, el tétanos neonatal, la difteria, el sarampión, la rubiola y la pariotiditis, conquistas logradas por la voluntad del comandante Fidel Castro junto a su pueblo, pese al ilegal bloqueo económico y científico impuesto por los Estados Unidos. Incluso durante los momentos más críticos del periodo especial, Fidel mantuvo intacta su visión sobre el papel de las tecnologías, convirtiéndolas en un bien social al servicio de las mayorías, lejos de toda lógica mercantilista. Conozcamos algunas de las iniciativas que impulsó. Fidel, tecnología para todos. Entre 1992 y 1993, apoyó e impulsó la creación de las redes informáticas de la salud, Infomed, y de las universidades, RedUnib. En 1994, se constituyó la empresa de telecomunicaciones de Cuba, ETEXA. En 1996, logra el acceso de Cuba a Internet a través de conexiones satelitales, una maniobra que supo librar, muy a pesar de las leyes del bloqueo ilegal y criminal. Con la llegada del siglo XXI, se produce el impulso de las TIC, al incrementar el acceso a Internet de periodistas, personal de la salud, la ciencia y las universidades. En 2002, es inaugurada la Universidad de las Ciencias Informáticas, UCI. El 24 de enero del 2007, se firmó en Caracas un acuerdo para la creación de una empresa mixta de telecomunicaciones, Gran Caribe S.A. Fruto de este convenio es la entrada en servicio a inicios del 2013 del cable submarino de fibra óptica instalado entre Cuba y Venezuela. La acción creadora de Fidel y su preocupación para que el pueblo cubano rompa con la brecha digital establecida por Estados Unidos desmontan la matriz de ultraderecha y enemigos de la revolución de que el comandante era contrario a las nuevas tecnologías. Comenzaban a expresarse algunas aspiraciones a poder introducir la computación en la universidad. No había suficientes medios, ni siquiera había suficiente información sobre esta nueva técnica, este colosal medio de comunicación. Y yo, me llamaba la atención, me interesaba, trataba de buscar algunos recursos, pero no muy poco. Y entre los esfuerzos de investigaciones que se hicieron a través de la universidad estaba uno para desarrollar la computación, y más que la computación, las computadoras.
Pese a ser blanco constante del espionaje estadounidense, Fidel Castro vislumbró con claridad el impacto de las nuevas tecnologías. El libro Fidel Castro, Soldado de las Ideas, del ingeniero Omar Pérez Salomón, recoge sus definiciones clave sobre el ámbito tecnocientífico. Aunque la batalla de ideas se remonta al postulado de José Martí en su ensayo Nuestra América, donde afirmaba que trincheras de ideas valen más que trincheras de piedras. Con Fidel, esta premisa se convirtió en una acción política y en un debate ético en defensa de la justicia social, la integridad nacional y el internacionalismo. Fruto de este compromiso por socializar el conocimiento, nació Universidad para Todos, programa que puso las tecnologías de la información al servicio de la educación masiva. Este legado permanece en la sólida cultura general y política del pueblo cubano, concebida para proteger a la sociedad frente a las dinámicas del consumo capitalista. Otro hito de vanguardia impulsado por Fidel Castro fue situar al cosmonauta Arnaldo Tamayo Méndez como el primer cubano y latinoamericano en orbitar el espacio, en el punto álgido de la Guerra Fría y la carrera espacial. La visión estratégica del líder cubano elevó a la isla a la vanguardia científica global mediante el programa de cooperación espacial Intercosmos. Con la Unión Soviética, Cuba inscribió su nombre en la historia de la cosmonáutica a bordo de la nave Soyuz. Más allá del simbolismo geopolítico, este acontecimiento demostró que, bajo el liderazgo de Fidel, no solo innovaba en la Tierra, sino que conquistaba el cosmos con sello soberano. La política exterior de Fidel Castro transformó la medicina y la investigación en la herramienta de solidaridad internacionalista más poderosa de nuestra era, las misiones médicas cubanas. Este despliegue no solo brinda asistencia humanitaria, sino una transferencia de saberes que desafía la lógica mercantil y demuestra que la salud de calidad es un derecho universal. Pese a las campañas de desprestigio, estos profesionales siguen operando en los rincones más vulnerables del planeta, convirtiendo a la adversidad en un catalizador de resiliencia médica. Mientras las grandes potencias exportan capitales y armas, Cuba sembró un ejército de batas blancas, demostrando que la soberanía científica y el amor por la humanidad son más fuertes que cualquier cerco geopolítico. El legado de Fidel Castro en ciencia y tecnología no es un conjunto de proyectos aislados, sino una estrategia integral de supervivencia, soberanía y transformación social. Para el líder revolucionario, la ciencia nunca fue un adorno académico ni un negocio de patentes, sino el motor de la nación. Ante la asfixia del bloqueo estadounidense, diseñar un sistema científico propio fue la única vía para garantizar la independencia del país. La historia demuestra que la visión de Fidel transformó el conocimiento en la trinchera más efectiva de Cuba. Demostró que una nación asediada puede ser exportadora de soberanía científica cuando la innovación se pone al servicio del pueblo y no del capital. El comandante Fidel puede leerse más allá de la historia política como un pensador que entendió la ciencia como base del futuro en el sur global, una arquitectura de pensamiento donde la soberanía no solo se defiende, también se construye desde el conocimiento. A 100 años de su nacimiento, su visión sigue vigente. Un pueblo solo es libre cuando desarrolla su propia ciencia y tecnología. Momento de un nuevo corte, pero antes les invitamos a viajar en la data. La batalla de ideas en el pensamiento de Fidel Castro no fue solo una consigna política, fue una estrategia que colocó al conocimiento, la cultura y a la educación como pilares de la defensa de un país. Frente a un escenario marcado por el bloqueo y las presiones externas, Fidel sostuvo que la mayor fortaleza de una nación estaba en la formación de su pueblo. Bajo esta premisa, Cuba impulsó la masificación de la educación universitaria, el acceso al aprendizaje y a la formación de una población con capacidad crítica. Así, la disputa por las ideas se convirtió en un campo de lucha donde el saber, la memoria y la conciencia social fueron entendidos como herramientas de soberanía. Para Fidel, un pueblo formado no solo interpreta su historia, también construye su propio futuro.
Rompemos la frontera de lo conocido para adentrarnos en la estructura profunda de nuestra galaxia. Desde el Observatorio Estratégico de Telesur abrimos una mirada hacia los enigmas del cosmos profundo. La cuenta regresiva llegó a cero. Iniciamos la exploración. Propulsión activada. Estamos fuera de órbita. La NASA da un nuevo paso hacia una presencia humana permanente en la Luna. La agencia espacial adjudicó a Advanced Space el desarrollo de la misión Capstone 02, que despegará en 2027 para probar tecnologías clave del programa Artemis. 2 pequeñas naves operarán en órbita lunar para ensayar comunicaciones más eficientes entre la Tierra y la Luna, navegación autónoma y complejas maniobras de acercamiento y vuelo en formación, esenciales para las futuras misiones tripuladas. El proyecto amplía los logros de la primera Capstone y refuerza la apuesta de la NASA por desarrollar junto al sector privado la infraestructura que hará posible una exploración sostenida del entorno lunar. Mientras la NASA acelera la construcción de la futura infraestructura lunar, también crece el debate. ¿Será la próxima frontera un laboratorio para la ciencia o el escenario de una nueva disputa económica y geopolítica? Si eres de los que se asusta cada vez que ve una araña en la esquina de su habitación, prepárate, porque desde hoy empezarás a mirar a estos arácnidos con profundo respeto científico. Han logrado un hito de la biónica y la microelectrónica que promete revolucionar la forma en que las máquinas ven el mundo. Aunque parezca difícil de creer, la ciencia acaba de dar un salto produciendo una cámara 3D que copia los ojos de una araña para consumir menos que una bombilla. Ponte las gafas tridimensionales que redirigimos la señal en el difícil de creer de esta semana. ¿Una araña podría enseñarle a ver las cámaras del futuro? Aunque parezca difícil de creer, investigadores de la Universidad de Northwestern desarrollaron SpiderCam, un prototipo de cámara 3D inspirado en la visión de la araña saltadora. Este arácnido calcula distancias gracias a sus múltiples capas de retina, y esa misma estrategia permite al dispositivo generar imágenes tridimensionales con un consumo de energía inferior a 1 vatio, mucho menor que el de otras tecnologías similares. Aunque el sistema todavía es un prototipo y debe superar desafíos como ampliar su campo de visión y mejorar su rendimiento en exteriores, el proyecto demuestra que la próxima generación de cámaras podrían hacer observando a una pequeña araña. En la era de la inteligencia artificial y la guerra híbrida, el pensamiento del comandante Fidel Castro Ruz puede leerse como un antecedente de resistencia cognitiva y tecnológica. El líder de la Revolución Cubana entendió que la llamada batalla de ideas también se disputaba en el terreno de la ciencia, la ingeniería y la técnica. Su impulso a la informatización de la sociedad cubana y al desarrollo de capacidades propias no fue solo una apuesta de modernización, sino una respuesta frente a la dependencia tecnológica. Hoy, en un escenario dominado por algoritmos, plataformas y vigilancia digital, aquel diagnóstico adquiere otra dimensión: la necesidad de una alfabetización digital crítica para el sur global. Como él mismo advirtió, el mundo de las comunicaciones ha tendido a dividirse entre quienes están conectados a las redes globales y quienes quedan fuera de ellas. Con esta reflexión cerramos este episodio de Atomun. Seguimos en redes digitales explorando los universos del conocimiento, y será hasta una nueva ocasión, viajeros y viajeras del saber.